Vamos a la palabra del Señor en este momento y dejamos al pastor Elliot con la capítulo 4, primera parte del capítulo 4 de Marcos. No se oye, papi, no se oye, no se oye, no se oye, no se oye. Dios les bendiga a todos. ¿Me escuchan ahora? Amén. Amén. Pues la semana pasada no creo que di un repaso. Pastor, ¿cree que deberíamos de darle repaso o seguimos? Porque con el repaso se le hace más fácil que puedan hacer la reflexión. Sí, Amén. Pues vamos a dar. la semana pasada me di cuenta que no diste el repaso y te lo iba a decir, pero no te quise interrumpir. Vamos a darlo para mantener el patrón. Sí, sí, Este repaso entonces es de la última parte del capítulo correcto. 3. De la última parte del capítulo 3 de las últimas dos lecciones. Amén. Perfecto. En el repaso vamos a estar en la letra C, vida desde la muerte, Mateo 5 del 35 al 43. Y si usted presta atención a este repaso, usted fácilmente puede completar su reflexión. A Jairo le llegan las tristes noticias de que su hija ha muerto. Cuando se acabó la vida, se acabó la esperanza. ¿Por qué molestáis al maestro? Se ha cumplido la voluntad de Dios y me someto a ella. Job 1:21b. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero este caso extraordinario, la muerte de esta niña no pone punto final. El Señor tranquilizó a Jairo. No temas, cree solamente. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Cristo se sacudió a la multitud y tomó su círculo interno. Pedro, Jacobo y Juan, al llegar a la casa, se encontraron con el llanto, duelo, parte del cual es llevado a cabo por lamentadores profesionales. Lloraban, hacían un gran alboroto. La niña estaba realmente muerta. Lo confirma el hecho de que se burlaban de Jesús. Cristo no quiso que fueran testigos del milagro los burlones que se reían de él. Cristo resucitó a la niña mediante la palabra de su poder. Lucas 7:11 al 17 habla del hijo de la viuda de Naín. Lázaro de Betania, en Juan capítulo 11, también fue resucitado, y varios santos en Jerusalén, Mateo 27, del 50 al 53. David en Hechos 9:36 al 43. La muchacha tan pronto como volvió a la vida, se levantó y se puso a caminar. Todos quedaron espantados, fuera de sí, llenos de asombro. Hebreos 12:21, Lucas 5:26, Lucas 4:22, Mateo 13:52. El Señor prohibió que se publicase el milagro. Cristo preocupó de que a la muchacha se le diese algo de comer. Cristo nunca abandona la obra de sus manos, sino que lleva a feliz término lo que ha comenzado. Filipenses 1:6. Letra F, un profeta sin honra. Marcos 6, del 1 al 5. Cristo hizo una visita a su pueblo, es decir, a Nazaret, donde se había criado y donde estaban sus parientes más próximos. Si esta visita es distinta de la que nombra Lucas en su evangelio, en Lucas 4:16, como muchos creen, es admirable que Jesús fuera a visitar de nuevo a Nazaret al haber estado en tal peligro allí. Lucas 4:29.
Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos que le escuchaban estaban asombrados, que hablaba con gran sabiduría y que obraba grandes milagros o poderes, como se dice en el original. Mateo 13:54, Lucas 4:36, Juan 7:15. Había un profundo rechazo al reconocerlo como el Hijo de Dios. Pensaban en él como el carpintero, el hijo de María, cuyos hermanos y hermanas estaban aún presentes con ellos. Su madre y con sus hermanos se habían trasladado a Capernaum, pero las hermanas se habían casado probablemente y habitarían en Nazaret. Quizás se hallaban entre los oyentes, pues la frase, ¿y no están sus hermanas allí con nosotros? Por el hecho de conocer personalmente a sus familiares de posición baja y sin estudios superiores, a pesar de asombrarse por su doctrina y de sus milagros, se escandalizaban de él. Los nazarenos mismos eran gente menospreciada. Una actitud popular se expresaba así: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Juan 1:46. La incredulidad fue el principal estorbo, por eso sanó allí a unos pocos enfermos, pero esto fue todo. No pudo hacer allí tantas maravillas como en otros lugares. Dos veces se asombró Jesús de la fe y precisamente de dos gentiles, el centurión Mateo 8:10 y la mujer cananea Mateo 15:28. Ahora se asombra de la incredulidad de sus propios paisanos. Sin desalentarse por su rechazamiento en Nazaret, se dedicó a recorrer las aldeas enseñando la palabra. Ahora entramos en letra G, la misión de los 12. Marcos 6, del 7 al 13. Y esta fue la lección que cubrimos la semana pasada. Había llegado el momento para que los 12 comenzaran su actividad. Había estado bajo la incomparable instrucción de Cristo. Ahora iban a salir como heraldo de un glorioso mensaje. Los envió de dos en dos. De esta manera, la predicación quedaría confirmada por bocas de dos testigos. Habría también fuerza y ayuda mutua al viajar juntos. Les comisionó para atacar el reino del diablo y les dio poder para expulsar los demonios de los cuerpos de los poseídos. Marcos 3:27, Juan 12:31, Lucas 11, del 21 al 22. Los discípulos habían de salir sin provisiones, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto. Habían de confiar en que Él suplirá estas necesidades. Podían calzar sandalias y un solo bastón, tal vez para protegerse de los animales, y solo una túnica. Todo poder que pudiesen tener los discípulos habría de venir de Dios. Tenían una total dependencia de Él. Mateo 6:31 al 33, Filipenses 4:19, Primera de Pedro 5:7. Debían aceptar la hospitalidad de parte de quien se las ofreciere y debían quedarse allí hasta que saliesen de aquel lugar. No debían comprometer el mensaje buscando lujos, comodidad o una vida fácil. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la venda. Si un hogar rechazaba a los discípulos y a su mensaje, no estaban obligados a quedarse. Esto sería echar perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Al irse, los discípulos debían sacudir el polvo de la planta de sus pies, simbolizando el rechazamiento de parte de Dios de aquellos que rechazaban a su amado Hijo. Proclamaron que se arrepintiese. Metanoia, cambio de mente, cambio de gobierno,
que salieran de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El poder que Cristo les había dado no quedó sin efecto, pues expulsaban muchos demonios y además ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Santiago 5:14 habla de la unción con aceite. Y hasta aquí el repaso. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, ahora es el tiempo de preguntar. Si no, pues vamos directo a la lección. Estamos en Beacon, página 327 para los que tienen el libro de texto y estamos en sección número 4, un ministerio más allá de Galilea. Este capítulo consiste de Marcos 6, del versículo 14 hasta Marcos 8, versículo 26. Y para empezar, vamos a leer en Marcos capítulo 6 del 14 al 29. Marcos 6 del 14 al 29. Si la pastora Maren lo puede leer. Amén. Bendiciones a todos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viniendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Sigo. Sí. Y enseguida el rey, enviado a uno de la guardia, mandó que se fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Amén. Gracias, hermana Madeline. Ahora vamos a leer los primeros 3 párrafos en la página 327. Y le voy a pedir al pastor Wilson que lea el primer párrafo. El segundo párrafo lo puede leer Jorge Molina y el tercer párrafo lo puede leer Virgen.
Amén. La letra A, ¿verdad? No, de la historia de Herodes. La historia de Herodes, ok, dice así. Bendiciones a todos. Amén. La historia de Herodes y el martirio de Juan el Bautista introducen un periodo en el ministerio de Jesús donde él comienza a retirarse de Galilea y prepararse para volver a Jerusalén y a la cruz. Esta acción pudo haberse debido a la creciente hostilidad de Herodes Antipas, tanto como la necesidad de reposo y soledad, ya que él y sus discípulos iban entrando a la sombra de la cruz. Amén. Jorge Molina. Esta sección proporciona un interludio entre la misión de los 12 y su retorno. Marcos no nos relata lo que Jesús estuvo haciendo durante la gira de predicación de los discípulos, aunque por el versículo 6 es evidente que él estaba ocupado similarmente. Amén. Los fantasmas de los temores de Herodes. Herodes Antipas, popularmente llamado rey, fue tetrarca de Galilea y Perea, desde el 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Su reinado abarcó toda la vida y el ministerio público de Jesús, proveniente de una familia caracterizada por las intrigas y la violencia. Aparece como un príncipe sensual, astuto, caprichoso, cruel, débil, sin escrúpulos, supersticioso y déspota. Amén. Gracias. Como Gracias, hermana. Sí, hasta ahí. Gracias, hermana Virgen. ¿De quién era hijo Herodes Antipas? ¿Quién se acuerda? ¿De quién era hijo Herodes Antipas? Vamos para atrás para nuestros estudios del libro de Mateo. ¿Quién era el papá de Herodes Antipas? ¿Alguien se acuerda? Herodes el Grande. Amén. Herodes el Grande era un rey malvado. Imagínense, los americanos dicen que la manzana no cae muy lejos del tronco. Herodes Antipas resultó ser un malvado igual que su padre. Herodes Antipano, apodado Antipas, se convirtió en el tetrarca de Galilea y Perea a la muerte de su padre Herodes el Grande, o Herodes número 1. Un tetrarca es un gobernante de una cuarta parte, ya que recibe una cuarta parte del reino de su padre. Herodes Antipas gobernó como mandatorio romano y fue responsable de proyectos de construcción como la capital de Tiberio en el mar de Galilea. O sea, ¿se acuerdan de Herodes el Grande? Que él se destacó por hacer unos numerosos proyectos de construcciones en Jerusalén. Él reforzó también la pared o el muro que le llaman el muro de los lamentos, y él lo reforzó. ¿Ok? La pared del templo. Herodes Antipas es el Herodes que se menciona con más frecuencia en el Nuevo Testamento, y a excepción de Herodes el Grande, mencionado en Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 1, todas las menciones de Herodes en los evangelios se refieren a Herodes Antipas. Mateo 14, del 3 al 5, da más detalle de la maldad de Herodes Antipas. Vamos para Mateo capítulo 14, del 3 al 5. Mateo 14, del 3 al 5. Búscalo, Jorge Crespo. Bendiciones. Amén.
porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan como profeta. Amén. Pero hasta ahí, Sí, Brian. hasta ahí. Gracias, hermano Jorge. Da más detalles de la maldad de Herodes Antipas. Cuando el ministerio de Jesús se hizo más conocido, Herodes Antipas empezó a temer que Juan el Bautista hubiera resucitado de entre los muertos. Eso también lo podemos ver en Mateo 14, del 1 al 2. Al parecer también quería matar a Jesús y así se lo comunicaron algunos líderes judíos de Galilea que esperaban seducirle para que se trasladara a otra zona. La respuesta de Jesús no solo desprecia a Herodes, sino que también critica a las autoridades judías que tenían una larga tradición de matar a los profetas. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 13, del 31 al 34. Miriam, sigue con los próximos dos párrafos. Como era perfectamente, ¿verdad? Sí. Como era perfectamente natural, especialmente después de la misión de los 12, oyó el rey Herodes de la fama de Jesús. Era un rumor que había cundido y en el que Herodes concurría, que Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por esa causa, razonaba Herodes, tan maravillosos poderes se obraban por medio de él. Otros decían, es Elías, mientras que todavía algunos aseveraban, es un profeta como uno de los antiguos. Es un comentario sobre el poder profético de la predicación de Jesús que sus contemporáneos lo comparaban a hombres rudos como Elías y Juan el Bautista. Cualquiera que haya sido la opinión pública, el alma de Herodes se atormentaba a sí misma con la conclusión, es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Amén. Gracias, Miriam. Cuando llegaron las nuevas al rey Herodes de que un obrador de milagros estaba viajando por el país, llegó de inmediato a la conclusión de que se trataba de Juan el Bautista, o sea, o Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Otros decían que era Elías o como uno de los profetas. Pero Herodes estaba convencido de que el hombre al que él había decapitado había resucitado. Oye, ¿qué cargo de conciencia tenía Herodes? ¿Usted cree que Herodes quería en realidad matar a Juan el Bautista? Bueno, Marcos claramente dice que no, pero Mateo dice que sí. So, ¿usted cree que lo quería matar o que no lo quería matar? Se la vamos a dejar ahí porque este punto lo vamos a cubrir más adelante. Le estoy dando para que usted vaya pensando en el gran complot, en el gran cargo de conciencia que tenía Herodes. Sí, Jorge Crespo. Yo me voy a adelantar un poco. Yo digo que no lo quería matar porque él de una manera lo respetaba y sabía quién él verdaderamente era. Amén. Mire, acuérdese que Marco es detallista. El escritor Marco, cuando está recibiendo
cuando está entrevistando a sus testigos oculares, Marco es detallista. Mateo es más, Mateo no es tan detallista como es Marco. El trabajo de Marco es presentar a Jesucristo, amén, como un obrador de milagro. En Mateo vemos a Jesucristo como ¿qué vemos a Jesucristo? Vemos a Jesucristo como el rey de los judíos que viene del linaje de David. Por eso es tan importante que entendamos la literatura y entendamos para quién fue escrito los evangelios sinópticos. El libro de Mateo fue escrito mayormente ¿para quién? ¿Quién me puede decir? Para el pueblo judío, porque empieza con la genealogía. Los judíos para tener credibilidad, ellos iban a ellos trazaban la genealogía de una persona para saber de dónde venía o de dónde viene tu papá, de dónde viene tu abuelo, de dónde viene tu bisabuelo, y podían trazar la genealogía de qué tribu usted pertenecía. Amén. Estas son cositas que tenemos que tener presente. Juan el Bautista había sido una voz de parte de Dios. Herodías había silenciado aquella voz. Ahora, unos terribles remordimientos de conciencia acosaban a Herodes por lo que había hecho. Iba a aprender que el camino de los transgresores es duro. Vamos a continuar con la lectura de Viken y estamos ahora en este punto. Sari, léete ese párrafo, por favor. Elio, déjame decir algo antes de entrar en... ¿Me escucha? Que estoy teniendo problemas con el internet acá. Sí. Ok. Herodes no quería matar a Juan. Es evidente que Marco presenta también a Jesús como un siervo sufriente, parte de la temática de Marco. Pero Juan era una amenaza para Herodías, la esposa de Herodes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Herodías detestaba era que Juan denunciaba el matrimonio ilícito de ellos. Ese era el mayor factor del odio de esta mujer. O sea, ella veía a Juan como una amenaza directa y su deseo era totalmente silenciar al profeta y no dejarlo que hablara. ¿Qué pasa? Que el punto teológico de esto es que él no tuvo el carácter para salvarlo. Por eso Marco lo habla. Cuando llegó el día oportuno, la presión de la mujer fue tanta que se dejó dominar de la mujer. Y ya tú sabes cuál fue. Pero una de las cosas que yo siempre enfatizo en Marcos, en este aspecto, es que es un ejemplo para nosotros los hijos de Dios. Lo que le pasó a Juan el Bautista por hablar la verdad. Por eso la verdad se tiene que denunciar. El pecado se tiene que denunciar. La verdad se tiene que anunciar, aunque nosotros tengamos que pasar por este tipo de sacrificio. Hoy en día quizás no nos matan aquí, pero hay países en el Medio Oriente y países por allá, en Angola, en África, que matan a los cristianos, que los están matando por anunciar las verdades del reino de Dios. Juan el Bautista es un ejemplo. Para mí yo lo considero, esto es mi opinión personal, lo considero un mártir. Un mártir por la causa de su primo Jesús, por la causa de denunciar el pecado. Gracias. Amén, excelente, pastor. Y en la descripción que acabo de dar,
Herodes Antipas era un rey débil. Era un rey débil que se dejaba dominar de Herodías. Herodías era en el Nuevo Testamento un tipo de Jezabel. ¿Ok? Jezabel hizo lo que quiso con el Claro, rey Acab. claro, eso es. Ella básicamente lo controló como ella pudo hacer con gusto y gana. Y lo mismo, es como si vemos a Herodías, ella se mira en el espejo y lo que vemos es a la malvada Jezabel. Ah, Sari, excelente, pastor. En este punto, Marcos recuerda una historia anterior, cuyos tristes detalles ahora perturban a Herodes. Un tiempo atrás, él había estado en Roma, donde se había enamorado de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Herodías, de hecho, una sobrina de Antipas, abandonó a Felipe, su marido, por irse con el gobernador de Galilea, Herodes. Herodes se divorció de su primera esposa, hija del rey árabe Aretas IV, provocando un incidente internacional. Según Josefo, Aretas se enfrentó a los ejércitos de Herodes con mucho Wow, éxito. esto está mejor que una novela. Mire, Herodes Antipas, ¿ok? Era hermano de Felipe. Felipe era medio hermano de Herodes Antipas. Tenían diferente, el mismo padre, pero tenían diferente madre. Felipe lo acogió en su casa, estuvo un tiempo con Felipe. ¿Y qué sucedió de esa estadía de tener a su medio hermano con él? ¿Qué sucedió? Que el hermano le levantó la mujer a su medio hermano. Amén. Eh, este hombre era, pero lo voy a repetir desde arriba por si acaso gracias. no se grabó. Herodes Antipas contrajo matrimonio con una hija de Aretas, rey de los árabes, Nabateo, cuya capital era Petra. Más tarde, residiendo en Roma, en casa de su medio hermano, Herodes Felipe, se dio a una pasión inconfesable hacia su cuñada, Herodía, con la que se unió repudiando a su legítima esposa. Herodía vino a ser un genio maligno que hizo de él su juguete, así como lo hizo Jezabel con el rey Acab. Aretas, indignado por el insulto hecho a su hija, declaró guerra a Antipas y lo venció. Solo la intervención del gobernador de Siria, Vitelio, le evitó una derrota a manos de Nabateo. Herodías fue la instigadora del asesinato de Juan el Bautista. Mateo 14, 1 al 12. ¿Quién quiso asesinar al Juan el Bautista? Herodías. Amén. Herodías. Por instigación de Herodías reclamó a Calígula, recién nombrado emperador, el título de rey de los judíos, pero Agripa escribió a Calígula, con quien le unían fuertes lazos de amistad, acusando a Antipas de haber consentado una alianza secreta con Partos. Antipas junto con su mujer fueron entonces desterrados a las Galias, o sea, al continente de Francia, al país de Francia, el año 39 después de Cristo. Según Josefo, murió finalmente en España en medio de la miseria. Mire lo mal que le fue a Herodes Antipas por ser un personaje débil y ceder al control total de su nueva esposa Herodías, una mujer malvada.
Vamos a seguir leyendo los próximos dos párrafos. Léelo, Virgen, los próximos dos párrafos. Perdone, en el Juan el Bautista. Correcto. Juan era un predicador de santidad. Oh, amén. Juan Oh, era un predicador. escúchame, Virgen. Sí, Juan el Bautista. Juan el Bautista había reprendido al rey por ese matrimonio incestuoso. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ni las normas judías ni las cristianas apoyarían ese casamiento. Las palabras de Juan atormentaban a Herodías, de modo que desde entonces alimentaba inquina contra él y de buena gana lo hubiera matado. Pero no podía. Paradójicamente, Herodes era la mano que la detenía, porque él temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Juan era un predicador de santidad por su vida y su palabra, lleno con el Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista llamaba a los hombres al arrepentimiento y a una vida de justicia, que la santidad de su carácter era ética y no meramente ceremonial o de posición. Se ve en el hecho de que esta santidad era vinculada con la justicia. Juan era varón justo y santo. En este estado de indecisión mental, Herodes mantenía a Juan a salvo en la prisión, que significa que lo observaba y sin embargo lo escuchaba de buena gana. Como gobernante del pueblo judío, Herodes era un diletante en religión y a menudo recibía instrucciones religiosas. Sin embargo, cuando Herodes oyó a Juan, quedó muy perplejo. Uno recuerda la perplejidad y confusión de Festo y Agripa en aquella ocasión cuando Pablo les predicó. Amén. Gracias, hermana Virgen. Amén. Juan había reprendido a Herodes por casarse ilegítimamente con su cuñada Herodías, la mujer de su medio hermano Felipe. Herodías se enfureció y juró vengarse. Pero Herodes respetaba a Juan como hombre justo y santo. Y vemos aquí en Lucas 1:15 que dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando Juan hablaba, parece que Herodes sentía esa presencia de Dios, que él quedaba perplejo. Mire, Herodes recibía instrucciones básicamente de los fariseos. Él estudiaba el Torá. ¿Por qué? Porque él tenía que familiarizarse con la cultura judía. Pero él no era ningún religioso. Para nada. Él no observaba las leyes, ni el Torá, ni nada. Este hombre era un perverso, un corrupto que hacía lo que mejor le daba en gana. Pero eso frustraba los esfuerzos de ella. Solo Marco nos relata la gran estima y veneración que por algún tiempo tuvo Herodes por Juan el Bautista. Ahora la pregunta: ¿quiso Herodes matar a Juan el Bautista como lo dice en Mateo? No. Vamos a abrir el foro porque ahora tenemos más información y podemos hablar con más certeza. ¿Qué usted cree, Pastor Wilson? Yo creo que la mujer que él tenía, Herodías, tenía mucha influencia en él, no lo respetaba como hombre. Lo manipuló para que hiciera para que lo matara, porque la relación que ellos tuvieron no era lícita. Amén. Ella era una manipuladora total. ¿Quién más cree
que Herodes lo estaba guardando, estaba tratando de guardarle la vida a Juan el Bautista. Molina. Yo creo que no lo quería matar porque si yo no lo mato, ¿cómo me van a dar a mí como rey? Amén, amén. Acuérdese que el pueblo judío tenía a Juan por profeta. El pueblo judío, muchos del pueblo judío creía en Juan. Ellos creían que Juan venía del Señor. Ellos lo creían. Pero Herodes, no era que Herodes creía en Juan, era que Herodes estaba fascinado con la sabiduría que Juan hablaba. Eso es eso era básicamente lo que le sucedía a Herodes. Y Herodes lo tenía, lo guardaba. De vez en cuando Herodes le gustaba escuchar a Juan, aunque le dijese la verdad. Ahora, pero tenía Herodías al lado de él que lo odiaba a muerte y en su corazón quería vengarse de él, cantarle las verdades en la cara. Sí, Crespo. Pero cuando Herodes, cuando ella estaba bailando, según la palabra, ella estaba bailando. No. Y, un momentito, No, déjame. no quiero que llegue a esa parte porque la voy a cubrir más adelante. Ok, está bien, no voy a llegar ahí entonces. Amén. Pero, Y eso no fue Herodías tampoco. no, pero y lo que yo digo fue Herodías cuando él juró que le iba a dar todo lo que ella le pidiera. Él no sabía lo que ella iba a pedir. Sí, pero todavía no estamos ahí. Vamos, Okay, está bien. vamos, a eso vamos. Vamos de camino. Mire, solo Marco nos relata la gran estima y veneración que por algún tiempo tuvo Herodes por Juan el Bautista. Letra A. Tenía temor de Juan por su santidad y justicia. Mire, el enemigo y los agentes del enemigo van a saber tu grado de santidad. ¿Por qué? Porque por tu fruto os conoceréis. Ellos van a saber que tú eres un hombre y una mujer de Dios. ¿Ok? Letra B. Le guardaba seguro para que Herodías no le pudiese hacer daño. O sea, usted no se cree que que Herodes Antipas sabía qué clase de mujer era Herodías. Claro. Pero esa mujer parece que lo tenía a él hechizado o lo tenía en un trance porque ella hizo con él lo que mejor ella dictaba. Letra C. Y al oírle muchas cosas, se quedaba perplejo. Herodes llevaba a cabo algunas cosas buenas después de oír a Juan. Él era hacedor en parte. Santiago dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Eso está en Santiago 2:10. Herodes, según el historiador Josefo, era un Herodes Antipas. Cuando hablamos de Herodes aquí en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, estamos hablando de Herodes Antipas. De acuerdo al historiador Josefo, este hombre hizo muchas cosas buenas también. Hizo cosas buenas. Él era beneficioso, le gustaba ayudar al pueblo, pero era para ganarse el favor del pueblo. Sí, pastor. Fíjate, con la explicación que tú estás dando es clara, no hay que buscar más información en internet ni nada de eso, porque se enreda uno. Porque mira,
Primeramente, bien explicado, él no era un religioso practicante, el tipo Herodes Antipas. Era edomita, que era una desviación, eran como primos lejanos de los judíos. Quiere decir que este tipo, aunque no era un practicante religioso, conocía lo que la ley decía. Entonces yo estaba buscando aquí las consecuencias religiosas y encontré algo muy interesante, porque él sabía que lo que había hecho traería consecuencias negativas a su vida en el gobierno romano, greco-romano. Esa es la situación. Y por ende, la tipa, como tú decías, esta mujer lo estaba llevando recio, porque para dejar a su mujer divorciarse, para casarse con esta mujer, quiere decir que el tipo estaba, ¿cómo es que dicen en Puerto Rico? Estaba arrematado con ella, arrematado. Entonces, no importa, porque ya tú sabes que el dinero, dice un refrán, el amor y el interés se encontraron como un día en el río, y fue más el interés que el amor que le tenía. No sé si estoy hablando a aquellos que saben los refranes, cómo es que dice, pero dígalo. El amor y el interés salieron juntos un día, pero más pudo el amor que el interés que te tenía. Oh, pues yo lo pongo al revés, fue más pudo el interés que el amor que le tenía. Aquí el interés es el que vale, porque la mujer Herodía, que era una malicia, y tú dijiste claramente, y lo dice Beacon, es un espíritu de Jezabel. La mujer lo tenía loco. Mira lo que dice Levítico 18, 16. 20, 21, prohíben tomar la mujer del hermano mientras vive. Y eso acarreaba muerte. Aquí se salvó el hombre, porque además el divorcio y el nuevo matrimonio fueron motivados por deseo y convivencia. Estoy leyendo. En otras palabras, esto, ahora yo puedo opinar las consecuencias que iba a traer, y las pagó, porque a él lo desterraron. A este hombre lo movieron para otro lugar, para allá, por lo que hizo. Quiere decir que el odio era tan grande, no tanto en Herodes, porque Herodes sabía y le tenía compasión a Juan, más fue en la mujer. Otra cosa que dijiste, Eli, y con esto me retiro, no hay contradicción entre Mateo y Marcos, porque son dos grupos diferentes. Yo creo que Marcos, para mí, y en mi opinión, Marcos escribe desde un énfasis diferente. Porque acuérdate que Mateo vivió. Marcos, lo que él escribía la mayoría era de lo que escuchaba, de lo que él escuchó y él escribió. Acuérdate que Marcos también le escribió a Pablo y le escribió a otras personas. O sea, para mí es importante señalar que Marcos, desde su perspectiva de lo que él escuchaba, poco de lo que vivió, él escribe a un grupo acerca desde su punto de vista. O sea, para mí es maravilloso los dos puntos de vista, tanto el de Mateo como el de Marcos. Amén. Excelente, pastor. Y como el pastor dijo, la consecuencia de tener a Herodías como reina le costó el reinado y le costó el ser desterrado, y de acuerdo a lo que dice Josefo, murió en España una vida miserable, murió sin nada. Murió sin nada. Vamos a continuar la lectura. ¿Quién no ha leído por aquí y quiere leer? ¿Quién quiere leer? Quiero utilizar a alguien que quiera leer. Bueno, pues Miriam, continúa la lectura. A mí me encanta leer. Como otra Jezabel, Herodías aguardó la oportunidad para ponerle una trampa al franco profeta. Ella encontró el día oportuno, cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos, capitanes, y a los principales de Galilea.
El banquete era característico de la sensualidad de un monarca oriental. Borracheras y las voluptuosas danzas de Salomé, la propia hija de Herodías, influyeron para que el rey hiciera un irreflexivo juramento. Todo lo que me pidas, te daré. Le juró a la mujer. Los votos precipitados son condenados por el Señor. Ellos condujeron a la agonía de Jefté y casi lo hicieron con Saúl. La acción de Salomé sirve para ilustrar. No, hasta ahí. Okay. Hasta ahí, gracias, Miriam. De nada. Cuando dé el comentario, pues puede seguir la lectura. Finalmente llegó la oportunidad de ella, o la oportunidad que ella deseaba durante la fiesta de su cumpleaños, o el de cumpleaños de Herodes, con la asistencia de celebridades locales. Herodías dispuso que su hija bailase. Herodes y sus invitados, con los ojos enrojecidos de vino y de lascivia, quedaron encantados con el baile. Mire, esta gente estaban borrachos, ¿ok? Ya estaban pasados de copa. ¿Usted cree que es lo que dice Marco que le agradó? Lo que ellos querían es hacer filete con esa pobre muchacha. ¿Ok? Así que Herodes Antipas era un pedófilo también. Claro. ¿Ok? Porque él veía, mire, usted tiene que saber que Salomé, que se llamaba la muchacha, Salomé, era básicamente su sobrina, porque era hija de Felipe, su medio hermano. Pues Herodes Antipas básicamente vio a la muchacha haciendo bailes sensuales, y no sé de ella cómo era, pero me imagino que esta muchacha era una muchacha hermosa y que por la buena comida que comía y por los buenos lujos que tenía que estar bastante desarrollada para estos hombres verla y encenderse en pasiones lascívicas. Por eso es que es tan importante de que un cristiano tenga control si va a tomar. Claro ¿Por que qué? sí. Porque, como dijo la pastora Yarolin ayer en la clase, si usted no sabe controlar el alcohol, o si usted vino de una situación que usted todavía está batallando con el alcohol, por favor no se exponga a eso. Porque si usted se expone al alcohol, puede caer muy fácilmente bajo los efectos del alcohol. Vamos para Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando una persona está embriagada, ¿usted cree que esta persona está haciendo un juicio cabal en sus tomas de decisiones? No, para nada. Este rey se encendió en la lascivia con esta pobre muchacha. Mire, el rey prometió bajo juramento una extravagante y necia promesa. O sea, en Mateo 5:34 dice, vamos para Mateo 5:34.
Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la santa ciudad del rey. O sea, que su sí sea sí y su no sea no. Marco nos relata con toda claridad que la muchacha salió para consultar a su madre. O sea, esta muchacha fue influenciada y mire lo perverso que era Herodías. Ella utilizó a su hija para provocar, ¿ok? Para provocar a su marido para que el marido le diera a la hija la petición que su madre quería en el corazón. O sea, esta Herodías violó ahí el concepto de protección materna. Ella básicamente expuso a Salomé a que los príncipes y las celebridades árabes que habían ahí locales se encendieran en lascivia con su propia hija. Terrible. Eso está terrible. Vamos a seguir. Miriam, sigue con la lectura. Wow. La acción de Salomé sirve para ilustrar la influencia decisiva del hogar. Se fue directamente a su madre con la pregunta, ¿qué pediré? Las vidas de los hijos y los jóvenes pueden ser torcidas y esterilizadas o bien ennoblecidas y refinadas por sus padres. Tal poder es aterrador. La madre que ultrajó las normas aún de ese pobre día, exponiendo a su hija, la princesa, a la danza sensual, ahora se apoderaba de la oportunidad que había buscado. Su malicia, que ardía como lava, le contestó la cabeza de Juan el Bautista. La urgencia febril se nota en las palabras que siguen. La hija entró prontamente al rey y demandó al momento su espantoso trofeo. Herodes no tuvo ninguna oportunidad de cambiar su modo de pensar. Digo. No, hasta ahí. Herodías escoge la venganza. La muchacha entró a toda prisa ante el rey con su petición para que el rey no se arrepintiese. Quizá de su descabellada promesa, la muchacha entró a toda prisa, pidiendo que le fuese dada ahora mismo y en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. En Mateo dice, dame aquí. O sea, Mateo explica o insinúa que ya la muchacha Salomé, ella entró con la bandeja en la mano, o sea, para reclamar la cabeza de Juan el Bautista, lo cual inicia que la muchacha llevaba ya preparada la bandeja para no perder tiempo. O sea, esto fue instigada 100% por Herodías. Claro. Fue instigada por Herodías. Y mire lo perverso que son, que pueden ser algunas mujeres. Yo no sé si usted ha visto el caso ese del enfermero y el biologist y el biólogo en Puerto Rico, que el biólogo salió con el biólogo le tiró al enfermero un par de tiros y el enfermero fue y buscó su ametralleta y fue y le metió como 6 o 8 disparos. Y lo que se oye en el background es las mujeres agitando. Dios mío. Eso es lo que se escucha en estos videos. Así que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye.
Así que esto es un caso muy triste y Herodías, por dejarse llevar por la venganza que quería, por esa espinita que tenía contra Juan el Bautista, por decirle la verdad, mire, se llevó enredado a Juan el Bautista, a su hija y al rey Antipas. Amén. Vamos a continuar la lectura. Los próximos dos párrafos, ¿quién los puede leer? ¿A quién tenemos aquí? Dale, Jorge Crespo. El rey se entristeció mucho. Este es un lenguaje muy fuerte y usado por Marcos solo una vez, donde Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza y el dolor del rey corren paralejos con su actitud hacia Juan y deben haber sido genuinos. La presión de la opinión pública era más de lo que podían soportar, por causa del juramento que había hecho en presencia de los que estaban con él a la mesa. No quiso romper su palabra. Igual que el voluble acá, dominado por Jezabel, el rey envió uno de los guardias, probablemente un guardián, y al momento decapitó a Juan en la cárcel. La escena se dio en Machaerus, situada sobre una loma solitaria, rodeado por terribles gargantas que miran al lado oriental del Mar Muerto. Era una de las fortalezas más solitarias y horrendas y la más imposible de asaltar el mundo. Los oscuros calabozos con su instrumento de prisión todavía están a la vista de los visitantes. Herodes el Grande había construido un palacio allí, de modo que es imposible que el banquete haya sido celebrado en Machaerus, sin amigos, pero con Dios por testigo de la ejecución. Juan el Bautista pagó un precio muy alto por ser el predicador de la justicia. Amén, amén. El rey quedó atrapado. Entonces, contra sus propios deseos y mejor juicio, concedió a la petición. Herodes no lo quería matar. Claro que no. Él no lo quería matar. Fue sorprendido al instante por una necia pasión. No pudo hacerlo sin gran repugnancia. Mire, Marcos detalla de que él se entristeció. Se puso muy triste. Cuando queda el malvado un poco de conciencia, hay pecados que no se pueden cometer sin sufrimiento. Sí, Herodes Antipas sufrió la muerte de Juan. Lo atormentaba de gran manera. Se siente ligado por su propio juramento, hecho en un momento de precipitación y acerca de algo que era totalmente injusto y perverso, como era decapitar al justo y santo. Mire, en Jueces, anteriormente Viken da la agonía de Jefte. Eso está en Jueces 11, 31 y después sigue del 34 al 35. En este relato, Jefte se precipitó a hacer juramento a Jehová. Y en esos tiempos, si usted hacía un juramento a Jehová, usted tenía que cumplir. Y lamentablemente a Jefte lo que tenía era una sola hija. Una. Y entonces él juramentó de que el primero que saliera a recibirlo, si Dios le daba la victoria cuando él regresaba, la primera persona que saliera a recibirla, él se lo iba a dedicar a Jehová. ¿Y quién fue la primera que salió a recibir
a Jefte su única hija. Y es un relato bastante triste, bastante triste. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos precipitado a decir que sí, sin pensar las consecuencias, o a prometer sin pensar las consecuencias, o acceder precipitadamente sin pensar las consecuencias? Por eso es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y por eso tenemos que caminar en el Espíritu, para tener al Espíritu Santo no contristado. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo contristado, ahí es que vienen los errores monumentales o errores garrafales, como dice el pastor. ¿Entiende? Pues a no contristar el Espíritu Santo para no cometer errores monumentales. Y Elio, Sí. mira, tú sabes que la palabra nos dice que no nos atemos con los dichos de nuestra boca. Amén. Y hay que tener mucho cuidado como nosotros hablamos, y que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero eso es eso es otra clase. No cabe duda que Herodes Antipas hizo un juramento, y por orgullo o miedo al que dirán de los amigos que estaban allí, la presión social, como dijiste, su carácter se debilitó. Y para no caer en vergüenza, porque si no bien es cierto que un rey, aunque este hombre era un tetrarca, no era un rey, pero para esos tiempos, una persona que tenía una posición de esta altura, un juramento político tenía que cumplirlo obligatoriamente. Si no, lo mataban o lo desterraban o hacían algo con él. Eso lo vemos, si nos vamos un poquito para atrás, lo podemos ver cuando el rey Darío y tuvo que lanzar a Elías al foso de los leones por el edicto que había firmado. Y él con dolor lo tuvo que hacer porque ya había hecho un juramento escrito. Aquí en esta parte era una fiesta, estaban todos borrachos, hendidos como ¿sabes? Como gavetes, estaban todos virados como gavetes. ¿Sabes? Aquí podía cumplirlo o no cumplirlo. Pero él por orgullo, por esa mujer que convenció a la hija. Fíjate, Elio, esa mujer era mala. Esa mujer mandó a la hija a que perreara. Vete, perréale a esa gente allí. Vete, caerle ahí a esa gente. Y así fue que ella logró, con esa perspicacia del infierno, con esa astucia del mismo infierno, complacer su deseo carnal, que era matar al siervo de Dios. Así que él podía haberle dicho, mira, no, ahí no te metas en eso. No te metas. Pero prefirió, y le costó a él que lo botaran como bolsa y lo mandaran para allá lejos. Amén. Gracias, pastor. Mire, a él le pareció que quedaría en ridículo con los invitados si se volvía atrás de la promesa que había hecho con juramento. Así es como los reyes se hacen esclavos de aquello cuyo respeto y adulación codician. Los tiranos crueles tienen siempre servidores crueles dispuestos a cumplir las órdenes más crueles y extravagantes de sus amos. Miriam, léete el último párrafo para terminar con este punto. Para completar, ¿verdad? Sí. Para completar el espantoso negocio, Herodes hizo que fuese traída la cabeza de Juan en un plato y la dio a la muchacha, y ella a su vez la dio a su madre. Los discípulos de Juan, oyéndolo, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Mateo agrega una tierna nota, que ellos fueron y le avisaron a Jesús. Las labores de Jesús y de Juan se entrelazaban
y en breve tiempo Jesús también confrontaría su pasión y muerte. Sigue. ¿Ya? No, sigue. Al discutir un rey con la conciencia desasosegada, podemos notar, acallando la conciencia, disimulación astuta, cruel condescendencia. Amén. Gracias, hermana Miriam. El resultado de todo esto fue que la perversa corte de Herodes tuvo su día de triunfo y gloria. El verdugo trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Verso 28. Cuando los fieles discípulos de Juan se enteraron de lo sucedido, reclamaban su cadáver y lo sepultaron. Y luego fueron y se lo dijeron a Jesús. Mateo 14, 12. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre este punto? Si no, dale, Pastor Wilson. No te oigo, no te oigo. Prende el micrófono. Y añadiendo lo que el pastor estaba hablando, en el libro de los Salmos hay una parte cuando dice que los dichos de nuestra boca, los dichos de nuestra boca y los dichos de él y la meditación deben ser rectos delante de él. ¿Me explico? Sí. Seguro. Porque cuando tú prometes es mejor cumplir. Porque ante Dios, como Él pesa el corazón, nosotros vamos a tener nuestras repercusiones. Nuestras repercusiones. Es que en el mundo espiritual uno no puede engañar. En el mundo espiritual nosotros tenemos que saber que nosotros no tenemos que ser verdaderamente hijos del reino. Y cuando estamos hablando desde que comenzamos el año, hablamos de lo que es primeramente tener palabra, porque un hijo tiene que tener palabra, tiene que tener su mayordomía y todo esto es importante. O sea, por eso yo menciono los dichos, porque claramente el pastor mencionó ahorita un caso que sucedió el año pasado en Puerto Rico y esto ha venido ahora a verse en cortes en Puerto Rico. Y estos dos elementos, estas dos parejas, mano, está cañón porque la incitación de una de la mujer del biólogo, la incitación a que ese tipo cometa una aberración. Y yo me imagino que la mujer del otro acá en la marquesina también agitando. Pero más tú escuchas la voz de la otra, de la mujer del biólogo, diciendo, ya se acabó, hasta aquí vamos a terminar esto, hablando, y palabras soeces horribles. O sea, cuando tú usas tu boca, la boca que tú utilizas, puede maldecir como puede bendecir. Amén. Y tenemos que tener cuidado de qué manera nosotros vamos a utilizar lo que decimos. Por eso nosotros no nos podemos atar. No nos podemos atar. Si tú no vas a cumplir, no prometas. No prometas. Porque hay uno en el cielo que está anotando. Y yo puedo estar seguro, hermano, que a él no se le pasa una. A mí sí, pero al Señor no. Amén. Lo que el pastor le estaba hablando y el pastor Wilson se encuentra en Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Mire, la lengua es un miembro pequeño que puede encender un bosque. Amén. Y cuando se enciende un bosque, ¿qué es lo que sucede? Hay animalitos y insectos que mueren, hay personas que pueden morir, hacen un daño terrible. Mejor es, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Amén. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta clase y el pastor Luis con vosotros. Amén. Dios los bendiga a todos.